Eh, yo puedo llegar a tener, si quiero, varias copias de trabajo. Las copias de trabajo las puedo llegar a tener o en distintos subdirectorios, o en distintos pendrives, o en distintos discos. Encarar varios caminos distintos, si quisiera, y después quedarme con el que yo quiera. Esa sería una alternativa. O la otra alternativa sería ir creando como si fueran árboles de proyecto en el cual tengo distintas ramas. Varias ramas pueden ser coexistentes, es decir, varios algoritmos distintos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos hace un par de clases cómo hago yo para compilar una máquina de estados que tenía 3 alternativas distintas? Entonces, para poner un ejemplo, hago una alternativa de máquina de estados implementándola con case, con switch. Hago otra con múltiples if y otra con puntero a función. Entonces, estoy haciendo 3 caminos que son coexistentes. Y después me pongo a analizar los resultados de cada uno de ellos. Y digo, me quedo con este. Pero mientras tanto fui trabajando por tres vías distintas en el mismo proyecto. Cada carpeta en la cual tengo una copia de trabajo, hay un archivo que tiene la extensión SVN y está oculto. No lo veo yo utilizando las funciones de directorio normales. Justamente con la idea de protegerlo. Yo no puedo borrar en condiciones normales un archivo que esté oculto. Y de esta manera, como en esta subcarpeta tengo toda la información necesaria para hacer cualquier tipo de comparación o modificación, la estoy protegiendo para que por error borre todo. Entonces, la working copy tiene toda la información de qué versión se trata y las características de la creación de esa working copy, para poder identificarla y poder manejarme en forma criteriosa para la actualización de la working copy y el traslado de las modificaciones hacia el repositorio. Tengo 2 opciones para trabajar con esa working copy. Pensando, la working copy está en mi computadora. Estoy trabajando contra un repositorio que podrá estar acá dentro del ámbito de la universidad o podrá estar en algún lugar del universo. Es decir, desde ese punto de vista el criterio es el mismo. La actualización es bidireccional. Puedo traer cosas del repositorio a mi working copy y subir cosas de la working copy al repositorio. Entonces, update me copia las modificaciones del repositorio a mi copia de trabajo. Mientras que commit lo que hace es la operación inversa. Las modificaciones que yo introduje en mi copia de trabajo la traslado al repositorio. Entonces, update y commit son operaciones fundamentales que vamos a necesitar nosotros hacer normalmente una vez por día. Dijimos de que tenemos que crear algún mecanismo, ya hablando de un sistema de control de versiones y no solamente del repositorio, que sea inteligente y que impida de que varios usuarios hagan cambios contradictorios. Cambios contradictorios significa modificar simultáneamente el mismo archivo y que las modificaciones que uno introduzca sobrescriban a las que hizo el otro. La operación de commit es atómica. ¿Qué significa atómica? ¿Cuál es la idea que los griegos le dieron a la palabra átomo? Indivisible. Nosotros lo vamos a utilizar a partir de ahora para un montón de cosas en lo que nos queda del curso. Atómico significa indivisible. Significa que desde que yo lo empecé no se puede cortar, se tiene que terminar.
y o se tiene éxito en toda la operación o se fracasa en toda la operación. No hay términos medios, es decir, no es que tuve un éxito parcial que actualicé una parte del repositorio. O actualicé todo o no actualicé nada. Ese es el concepto de atómico, indivisible. Nunca se podrá dejar un repositorio en un estado incierto. En un estado más o menos. Se pueden dar 4 casos distintos cuando estoy haciendo un update. ¿Update qué significaba? ¿De dónde hacia dónde? Del repositorio hacia mi copia de trabajo. El repositorio está igual que mi working copy. Es decir, en realidad debería escribir mi working copy está igual que el repositorio. En el repositorio se cambiaron archivos que yo no uso, que yo no modifico. Entonces se fija, compara la versión de los archivos que están en el repositorio con la versión de los archivos que tengo yo, y en los cuales yo no trabajé, si yo no modifiqué. Entonces ahí también es bastante claro, lo que se hace es copiar los archivos del repositorio a mi copia de trabajo. Tercera situación. En el repositorio cambiaron algunos archivos que yo modifiqué, pero de una forma tal en la cual no tengo que intervenir yo, sino que fueron modificaciones de partes de ese conjunto de archivos que se montan sobre mi working copy, es decir, no hay conflicto. Si yo tengo un directorio que se modificó, pero en ese directorio yo modifico algunos archivos y otros no. Entonces, si dentro de ese directorio que se modificó hay algunos archivos que se modificaron en el repositorio y no se modificaron en mi copia de trabajo, se traen esas partes modificadas, que supuestamente podrían ser un poco conflictivas, se traen sin ningún tipo de problema. En el repositorio se modificaron archivos que yo modifiqué también, pero las copias no son integrables, es decir, que no se pueden aunar en forma automática. Queda entonces mi archivo modificado en el estado conflicted, es decir, conflictivo. Y entonces tengo que solucionar los conflictos. Ese es el caso en el cual hay cada sistema de control de versiones me va a ofrecer una alternativa distinta como para que yo pueda modificar mis archivos para lograr unificarlos, es decir, crear una sola versión del archivo que fue modificado por varios. Entonces, estos conflictos suceden cuando los archivos diferentes y el sistema es incapaz de solucionar el problema por sí solo, sino que me pide que yo tome decisiones. El conflicto que aparece ahí, por ejemplo, puede ser con archivos binarios, cuando yo linkeo. Es decir, si yo linkeo, voy a tener, por ejemplo, archivos binarios, resultado de compilación, que son distintos. Entonces, yo no puedo ponerme a modificar los binarios. Sino porque no tengo criterio para hacer eso. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar con los fuentes, recompilar para lograr que se puedan llegar a aunar los binarios. Y los binarios son resultado de una compilación. Entonces tengo que subir un escalón y trabajar sobre los archivos fuentes. En el caso de archivos de texto, lo puedo hacer en forma criteriosa porque tengo herramientas, por ejemplo el WinMerge, que me genera pantalla partida y que me permite de esa manera, y me aparece resaltadas las diferencias, entonces puedo llegar a mezclar con criterio ambas versiones. Cuando voy a hacer
un commit, es decir, commit es actualizar el repositorio con mi working copy, lo que voy a decir es una verdad de perogrullo. Lo que tengo que verificar es que lo que yo estuve trabajando funcione. Porque si no, lo que estoy subiendo al repositorio es un problema. Tengo que hacer toda la prueba, todo el testeo de código que se estuvo generando y recién en ese momento hacer el commit. Nosotros estamos hablando entonces de sistemas centralizados y sistemas distribuidos. La idea del sistema distribuido, que es la que uno adopta en general para pequeñas organizaciones, es que es mucho más controlable la operación sobre el repositorio. Entonces, los commits son mucho más fáciles de implementar porque estoy trabajando sobre un repositorio próximo. Puedo en forma local trabajar con las búsquedas de versiones y aparte el branch, ramificar, y el merge, unir, son tareas cotidianas porque lo estoy haciendo con el servidor que está a 2 oficinas de la mía o inclusive que está dentro de mi propia máquina. Y de esa manera se puede trabajar en pequeñas organizaciones que tengan procedimientos distintos. Puedo trabajar con un criterio bastante más amplio. Es decir, los sistemas centralizados van a quedar restringidos a grandes organizaciones que tengan que juntar proyectos de distintos lugares del mundo. Entonces, directorio de trabajo, change set es el conjunto de cambios que me generan, que me producen una nueva revisión, una nueva versión, y el repositorio es el lugar en donde guardamos los cambios, guardamos los change sets. Entonces, estas tres son conceptos fundamentales. Vamos a seguir en la parte de gráficos que quizá más fácil de manejar. Nosotros tenemos un usuario que cambió algo en un archivo, en un punto C. Eso lo traslada al repositorio local por medio de un commit. Ahora, si yo lo quiero trasladar a otro repositorio, a un repositorio central, entonces ya no voy a usar commit y update, sino que voy a usar push y pull. Entonces, cuando estoy trabajando dentro de mi organización en forma local, voy a trabajar con commit y update, y cuando desde allí quiero efectuar las actualizaciones hacia el repositorio centralizado, voy a usar push y pull. Vamos a ver un caso de trabajo. Primero arrancamos con alguien trabajando solo y le vamos a incorporar compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, Julio genera una versión que llamo A1. Es una versión del proyecto. Le hace modificaciones, genera una nueva versión que la llama A2, luego una A3, y ahora supongamos que aparte de Julio tenemos un conjunto de gente trabajando que son Laura, Juan y Pedro. Entonces Juan trabaja, Pedro crea una versión de su propio trabajo y ahora Pedro hace un pull para incorporarle a Juan lo que él estuvo trabajando, es decir, ese archivo B1. Ahora, cuando Juan compile, va a trabajar compilando su propio trabajo y el trabajo que Pedro le transfirió por medio de un pull. Fíjense que como estamos trabajando ahora con distintos repositorios, no voy a usar commit y update, sino que voy a usar pull en el caso que Pedro le transfiere al repositorio de Juan su trabajo B1. Juan crea una nueva versión que la llama A3, en la cual incorporó el trabajo
de Pedro. Es decir, esta versión en la cual está incorporando, él está trabajando en la actualización del display y Pedro trabajó en el barrido de teclado. Entonces Pedro le transfirió el barrido de teclado y ahora generó una versión del proyecto que ya tiene la actualización del display y el barrido de teclado. Laura está trabajando por su lado. En ese momento Pedro le hace un pull, le transfiere la parte B1, Laura sigue trabajando. Ahora Juan le hace un pull y le transfiere, fíjense que le está transfiriendo lo mismo que le había transferido Pedro, pero como hubo diferencias de tiempo, no necesariamente el B1 que le había transferido Pedro es el mismo B1 que le transfirió a Juan. Entonces, en ese caso, podría tener Laura un conflicto entre, cuando le hace esta transferencia de Juan, un conflicto en los B1 que generó Pedro. Pero, suponiendo que lo resolvió o que no existía conflicto, que era la misma versión, Laura incorpora el trabajo de sus dos compañeros de trabajo y genera una versión C4 que incluye la actualización de display y el barrido de teclado. ¿Queda claro cuál es el mecanismo de trabajo? Por ejemplo, Juan, Pedro y Laura duplican los repositorios y de esa manera Juan se puede copiar, puede llevar la copia de trabajo en su computadora personal para seguir trabajando en su casa o en la biblioteca o donde fuera, o al sol, y existirá en ese caso un servidor centralizado en el cual cada uno de ellos traslada sus modificaciones. Esto se da, por ejemplo, cuando trabajamos en una empresa en la cual requiere incorporar gente en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, suponiendo que tenemos una empresa que crece, tenemos un repositorio local y que se actualiza periódicamente y en forma automática con los repositorios en las distintas sucursales de la empresa. Los branches son esas opciones de trabajo en paralelo que dijimos antes, distintos caminos. Voy a compilar mi máquina de estado utilizando switch, utilizando if, múltiples if o utilizando punteros a función. Yo decidiré después cuál es la que me conviene con la cual me queda. Estas líneas múltiples de trabajo las puedo ir haciendo para aislar cambios invasivos. Por ejemplo, estoy trabajando en una máquina de estados grande y estoy llegando al límite del contador del número de estados. Por ejemplo, se me ocurrió al principio de todo poner un contador de número de estados, una variable que indica el número de estado de tipo char, un byte. Y me doy cuenta que estoy por 230, 240 estados. Me estoy a punto de quedar sin cantidad de estados posibles. ¿Qué es lo que hago? A ver, tengo dos alternativas. Digo, paren todos de trabajar, vamos a migrar y la vamos a llevar la cantidad de estados a integer. O bien, le digo a uno de los integrantes, haceme un branch en el cual mudás la cantidad de estados a integer y el resto de la gente siga trabajando. Entonces, eso es un branch. Estoy buscando que el cambio invasivo no me afecte a todos de un saque. Entonces, el fulano que está trabajando en la migración del número de estado a una magnitud mayor, está trabajando por su lado. En el momento que logró integrar bien todo su working copy con el trabajo de los demás, en ese momento lo ofrece al conjunto. Entonces, esa es la idea de branch, una ramificación, un camino de prueba. Entonces,
puedo tener branches para trabajar con switch, con if, múltiples if, etc. Entonces, por ejemplo, creo una versión estable. Normalmente, como regla general, cuando se trabaja con las versiones con subíndice. Si este subíndice lo que me está indicando es la subversión dentro de la versión. Eso uno lo ve, por ejemplo, con el software que uno utiliza. Usa el navegador versión 43.4 o la versión de sistema operativo y con un montón de dígitos que me van indicando el índice de modificación. Entonces voy creando un branch, por ejemplo, para hacer algún tipo de prueba. Estoy creando una subversión que, como me satisface, me genero otra versión. Y ahora, después, por ejemplo, puedo combinar estos dos branches de manera que me genera una versión que toma parte de una con parte de la otra. Y luego sigo avanzando, incorporando distintas alternativas. Bueno, esto ya va a la parte de caracterización. Todo esto está protegido por... yo no puedo modificar un bit en un chainset, en un repositorio, en una modificación sin que sea detectado por el sistema. No puedo cambiar un bit porque hay una forma de encapsulado de seguridad, que es lo que llamamos acá el SHA-1, que detecta, vendría a ser como un CRC, que detecta el mínimo cambio que se produzca. Entonces yo no puedo inyectar ningún cambio en lo que ya hice antes. Tengo que crear una nueva versión. Es decir, no puedo modificar el historial. Puedo crear una nueva historia. Entonces yo no puedo modificar un archivo que subí ayer, sino lo que tendré que es generar una nueva versión con la modificación del archivo que creé ayer. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, que si de lo que yo estuve trabajando hasta ayer, creando las versiones A, B, C, D y E, y lo escribí ayer, y hoy me doy cuenta de que me conviene modificar y creo C', D' y E', no puedo modificar lo que hice ayer. Lo que tengo que hacer es generar una nueva versión apagando la que hice ayer. Bueno, esto ya en la forma que lo vamos a ver en la parte práctica de cómo trabajar. Estoy trabajando desde hace bastante tiempo. He generado un montón de versiones y subversiones y llego a un momento en el cual detecto de que la versión actual tiene un bug. Ese bug no sé en qué momento se introdujo, porque en este momento se me enciende una alarma en un momento en el cual no debería encenderse. ¿En qué momento hice mal una comparación? Estamos hablando de un proyecto complicado en el cual hay múltiples etapas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a rastrear en la historia. Entonces, arranco y hago en cualquier punto de la historia una prueba. Me fijo, ¿se me enciende la alarma en estas condiciones? Acá. Entonces, si me da OK, y yo arranqué de una opción que estaba bien, significa que el error se produjo o en este pedazo o en este pedazo. Entonces, ¿qué hago? Sigo en el papel de detective, hago una prueba acá. Me dio mal. Ah, bueno. Eso significa que el error está en este tramo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pruebo esta.
Si anda, significa que el error estuvo acá. O pruebo esta, y si esta no anda, tengo que probar acá, para saber si fue en cuál de esta. Entonces pruebo acá, y ahí detecto de que estuvo el bug. Si ahí no anda, significa que el bug estuvo ahí. Entonces, yo puedo llegar a reordenar los chain sets, no puedo modificarlos, pero reordenarlos. Puedo unir, si quiero, modificaciones en una sola. Estas son opciones que me da el Git. Descartar, por ejemplo, algún cambio. Y incorporar. ¿Preguntas? ¿Me conviene descartar algún cambio?